Saludos y bendiciones, greetings and blessings. Estamos aquí nuevamente en este video para venir juntos a reflexionar sobre la escritura. Y en esta ocasión yo les quisiera pedir que si tuvieran sus Biblias con ustedes, fuéramos al Salmo 119. Now here we are to reflect on the scripture through this video together. And if you have your scriptures, I would like you to open your Bibles in Psalm 119. Es el salmo que es más largo, el capítulo más largo de toda la escritura. This is the longest chapter of all the scripture. Pero a la vez tiene muchas estrofas. Cada estrofa principia se le dedica a una de las letras del alfabeto hebreo. Every stanza on this psalm is dedicated to every letter of the alphabet, the Hebrew alphabet. Hoy, este día, entonces, yo les pido a ustedes que nos dediquemos a ver el Salmo 119. Pero antes de hacerlo, yo quisiera hacer unas observaciones. Before we go into this psalm, I would like us to do some observations. El salmista no piensa en la ley como comúnmente se conoce como un código rígido, legal, sino como el don de la instrucción divina. Por lo tanto, se deleita en la enseñanza divina. Es realmente la revelación de quién es Dios para el ser humano. Para el salmista es el mismo aliento de Dios, es la misma presencia de Dios ahí en la que él tiene comunión o ella tiene comunión. The psalmist does not think of law as he looks at the Pentateuch or the 5 books of Moses, the instruction. The psalmist does not think, as is commonly recognized, law as rigid legal code, but as the gift of divine instruction. Is the bread of God, is the very presence of God speaking to her or him. Therefore, he delights in divine teaching. It is really the revelation of who God is to the human being. And that is in essence what some consider as the law or the word of God. Además de las aflicciones cristianas comunes de desestimar la autoridad de la escritura hebrea, el Antiguo Testamento, o pensar que ha sido vencida o reemplazada por el Nuevo Testamento, muchos cristianos consideran que la Torá es una palabra gravosa y por lo tanto, si es que la consideran en absoluto. Aside from the common Christian affliction of this missing the authority of the Hebrew Scripture, or thinking it has been trumped by the New Testament, many Christians consider Torah as burdensome word if they consider it at all. Pablo examina, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el propósito de la ley, Torah, pero también usa la expresión del griego, telos nomos, que más regularmente se usa para la ley civil de los pueblos que no son judíos, aunque inevitablemente en el griego se usa también esa expresión para la ley helénica judía. Paul explains the purpose of the law in the New Testament. He tries to, write about it in his letters, but also uses the Greek expression telos nomos, which is more regularly used for the civil law of non-Jewish people. It's just simply law, civil law. And although inevitably this expression is also used in the Greek for the Jewish Hellenistic law, and la expresión ha causado mucha confusión porque ha identificado la ley o el Torah con instrucción legal,
Y aun cuando el Torah o el Pentateuco es mucho más aún que eso, que una simple, que solamente una instrucción, un código legal. Es una guía e instrucción de pacto de parte de Dios del pueblo. Y a la descendencia naturalmente de Abraham, ¿verdad? Que Dios hizo promesa. E incluye revelación, incluye historia, el deseo de Dios de habitar entre su pueblo, por ejemplo. Tenemos eso en el Éxodo 25:8, es el mismo, el segundo libro de la escritura. Y ahí tenemos el deseo de Dios expresado: harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. En esta manera, um, podríamos nosotros decir que esto era el deseo principal en dar esa escritura, un deseo de relación, relacional, como Dios lo es. The Greek expression has caused great confusion because it has identified the law, the Torah, with legal instruction, even though the Torah or the Pentateuch in the Greek is much more than that. It is a covenant, it is instruction and guide, yes, but it's from God to his people, descendants of Abraham, and includes revelation, history, and God's desire to dwell among the people. In other words, as God expresses the desire that God has of having relationship with the people. And so it's a much more than just plain legal code, a series of legal codes or laws. Como es típico de todo el Salmo, en el Salmo 119 usa varios términos para desarrollar la comprensión de la Torá. Usa palabras como decretos, palabras, mandamientos, promesas, preceptos y estatutos, muchas diferentes expresiones de la manera en la que Dios se comunica, trata de tener esa comunión, ese contacto con el ser humano, con ese pueblo al cual prometió guardar y proteger y guiar. As is typical of the whole psalm, in Psalm 119, he uses a number of terms to flesh out the understanding of Torah, decrees, words, commandments, promises, precepts, and statutes. And that's just a variety of expressions that only just try to communicate the desire of God to have that fellowship in providing that guidance to these people that he promised to be faithful. Su declaración, obviamente, Salmo 119, unifica, trae junto la espiritualidad y la ética. La ética se refiere a la conducta de la persona, ya que el vivir en el espíritu es vivir justamente, siguiendo las instrucciones de la palabra de Dios. Vivir en el espíritu guiado de Dios, el aliento de Dios, que es la misma palabra grabada y venida a nosotros a través de las generaciones, es simplemente vivir una vida correcta de acuerdo a el designio y los propósitos de Dios. Y esto es principalmente lo que esto significa, todo esto. Siguiendo las instrucciones de la palabra de Dios, obviamente, que se manifiesta en actos correctos, actos justos. El Salmo 119, Psalm 190 unifies spirituality and ethics, since living in the Spirit is living justly, following the instructions of the Word of God. The Spirit is the bread of God that becomes the written Word of God, and it has life. And so, as we are guided by this life, by this guidance, and then it will manifest in ethical behavior, in just ethics, in right
uh, acts that will speak of God's guidance. And so the Word of God will truly become the acts that are correct in the eyes of God, because is being guided by this word, by this breath. Su declaración en el Salmo, en el versículo 100, entonces, nos dice a nosotros, ¿verdad? Que, um, que son maravillosos sus testimonios, porque por eso los guarda mi alma. Es el estar obviamente en vivir, obviamente, en el Espíritu de Dios. Esta no es una declaración, no es una declaración de justicia propia, de autojustificación, como una justificación santimonia o santurrona, digamos nosotros. Cuando declara que toda su persona guarda los decretos divinos, y lo que aquí está expresando es en lo que nosotros consideramos el espíritu y el alma y el cuerpo. Todo se une, todo se dedica a guardar, a andar en ese aliento, en ese espíritu de Dios que es transpuesto en lo que es la palabra escrita. De esa manera lo expresa. His declaration in verse 129 is not an indication of self-righteousness when he states that all of who he is or she is keeps the divine decrees. In other words, the whole life of the believer, of the reader of the Torah, will be involved. Just not is not partitioned, but is a total immersion into this Word of God that represents the very spirit, the very breath of God. De modo que esto lo expresa, como lo dicen los versículos 134 al 136, indican que el salmista dentro de sí mismo reconoce la tentación de tropezar y la vulnerabilidad al poder de la iniquidad. Y ustedes se darán cuenta, no los tengo aquí, pero se los voy a leer, el Salmo, en el versículo 134 al 136. Libre de violencia de los hombres, está hablando de que lo libre no de la violencia de los otros seres humanos, sino de sí mismo. Es la misma, es más parecido a la oración de Jabez que dice, y que tu mano esté conmigo para que me libres del mal, pero no del mal de externo, sino del mal en la que uno puede, el engaño en la que uno puede caer en creer lo que verdaderamente no es. Y entonces lo está expresando el 134-136. As verse 134 through 36 indicates that the psalmist, within himself, he recognizes in his own nature the temptation to stumble and the vulnerability of the power of iniquity. And so he is praying, like all at one time said, with trembling and shaking. La palabra hablada, entonces, en ese sentido, vamos a decir, por el Espíritu de Dios, es aliento, lo hemos dicho. So, aliento de vida es Ruach Elohim, es la palabra más antigua para el mismo Dios. Por su palabra fueron creadas todas las cosas. Su aliento, su espíritu de vida sostiene a todas las cosas. Y de esta manera lo describe entonces el Salmo 18. Y por lo tanto, ¿verdad? El Salmo 19, del versículo 7 y 8, también da entendimiento a los más ingenuos y los más faltos de entendimiento. Y tenemos la ley del Señor es perfecta, restaura el alma. Tenemos
Testimonio del Señor es fiel, hace sabio al ingenuo. El mandamiento del Señor es puro, alumbra los ojos. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Uno dice que quiere uno ser feliz. Pues acerquémonos, reflexionemos en la Escritura y aprovechemos lo que Dios ha hablado, porque es el aliento de Dios, y si sale de Dios, y es la palabra de Dios, como Dios um, lo ha dicho anteriormente, no regresará vacía. Por lo tanto, tiene vida y permanece. ¿Y qué dijo la Escritura misma? Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. So the word spoken by the Spirit of God is breath. The word spoken means breath, and in the most ancient name, Ruach Elohim, by his word all things were created. His breath, his spirit, gives life and sustains all things. And that's what Psalm 19, verse 7 and 8 declares. The law of the Lord is perfect, refreshes the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. It gives understanding. The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. And the commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes in understanding, enlightening in understanding. ¿Por qué? Why? Porque es el mismo aliento de Dios, el mismo espíritu de Dios. Su palabra ha sido escrita y eso es lo que Dios ha hablado, pero esta palabra tiene vida porque viene de lo eterno. Comes from the eternal. From the eternal of what we consider the eternal spirit of creator of everything. En ese sentido, eso es lo que el Salmo testifica. El Salmo testifica en el salmista, escribe en el Salmo 119, y lo dice, ¿verdad? Y de esta misma forma, lo que el salmista allá en el capítulo 19 ha declarado, lo viene y lo repite aquí y lo declara como un testimonio y nos dice que la exposición de las palabras de Dios alumbra y hace entender al ingenuo. De la misma manera que da entonces al más torpe, al más, digamos, falto de entendimiento, le da instrucción, lo hace sabio, porque es el aliento mismo que Dios, el aliento del Creador. En uno, la misma palabra de Dios. And so, just as in Psalm 119, in Psalm 19 back there, verse 7 and 8, now the psalmist in Psalm 119 and verse 130 speaks and tells us the fulfillment of your words gives light, it gives understanding to the simple. And this as a witness, as a testimony, as the fact that this is written. It came from the very bread of God, but not more just from the bread of God, but from the very heart of God. Who God is, it came to be written as was the expression of the Spirit of God. Y lo que testifica el salmista el salmista aquí en el Salmo 119 es el entendimiento y desarrollo de los decretos en la práctica de una persona. What is stressed in Psalm 119 is the keeping and unfolding of the decrees in the practice of a person. En otras palabras, que la misma palabra venga a ser encarnada en uno, en la manera de pensar, de actuar y de relacionarse. And so it's just that what is stressed in 119 is the keeping and unfolding of the decrees of the practices, in the sense that the very word will become incarnate in the person, in the way that person acts, thinks, and relates to others, God and neighbor. In that sense,
Los preceptos de Dios no son meros objetos de contemplación y admiración. And these precepts of God, according to the psalmist, as is given here, in his complete self, in everything that psalmist, that person is. Los preceptos de Dios no son meros objetos de contemplación y admiración, entonces. The precepts of God are not mere objects of contemplation and admiration. No es como una obra literaria como para admirarla y es todo, que no tenga ningún impacto más allá de eso. Son verdaderamente motivaciones, es vida, la misma palabra de Dios es algo que penetra y que nos transforma y nos lleva a amar a Dios y al prójimo, y que esto se promulga en los compromisos diarios de la comunidad de todos los seres humanos. No, this is more than that. It's not just something to be admired, to be contemplated, without any effects into our inner self, our inner life. It's more than that. It's that energy, that life that transform our inner self and lead us to love God and to love our neighbor, that are enacted in the daily engagements of human community. La acción ética en el corazón es el corazón del asunto aquí. La acción ética, las acciones que tomamos, es en esencia lo que se está hablando. No importa qué tan bonito, qué tanto digamos, es lo que hacemos, lo que verdaderamente confirma lo que somos. La acción ética es el corazón del asunto para quien comprende la maravilla y el poder iluminador de los mandamientos de Dios. Ethical action is the heart of the matter that is written here in Psalm 119. For that one who understands the wonder and enlightening power of God's commandments. De modo que esto es lo que vamos a ver hoy. Lo vamos a dejar aquí en esta ocasión. This is what we're going to see now today. We're going to leave it here. Dice la escritura en el Nuevo Testamento, and so scripture states in the New Testament, en la epístola de Santiago, en the Epistle of James, ¿está alguien falto de sabiduría? Pídala al Señor y Él se la dará. Is anybody lacking wisdom and understanding? Ask God. God will give it. Porque Dios es dador. Because God delights in giving. Dios se deleita en relaciones y desea guiarnos en estos días que estamos viviendo. God wants us to walk every day in this form, in this situation, in this condition which we're living right now. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Vamos a continuar esta meditación para la próxima, de este punto en adelante a los siguientes versículos. Dios les bendiga a todos. Y así pues enviamos nuestros saludos y nuestros deseos de que la semana que empieza ahora sea una semana llena de bendiciones, que Dios les guarde en buena salud, oremos unos por otros y mantengámonos en comunión, mantengámonos en contacto, que Dios les bendiga mucho. Estaremos hablando por teléfono a algunos de ustedes, and so que Dios les bendiga. May God bless you. May this week be a very good week, and may God protect you and keep you healthy. We will be praying with you. And until next time, we'll come together again. God bless you.